Pues si os parece, continuamos esta primera parte con el tema de la exposición y luego en la segunda presentáis los proyectos. ¿Os parece? Genial. Y también hablamos un poco de la experiencia de ayer, si queréis comentar algo. Del después. Sí. Vale, pues nos habíamos quedado aquí con esta respuesta de Rosanne Antolí a Yves Klein. Y os estaba contando que esta es una de las primeras expos que hice un poco más, con temática, enfoque feminista, que se llamaba Empoderadas. Y bueno, eran diferentes artistas que precisamente reflexionaban sobre los diferentes procesos de autodeterminación de la mujer, ¿no? Sí. Entonces ponían de manifiesto estrategias que visibilizaban, que hacían patente este control material y simbólico, ¿no? de las mujeres, pues a través de apropiación de términos, negación de estereotipos, subversión de comportamientos, crítica y afirmación de corporalidades, cuestionamiento del género, relectura de cánones y en general, pues bueno, una revisión de todo un imaginario colectivo que realmente menosprecia el papel de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues había obras de todo tipo, la que hemos hablado, ¿no? de Rosanne Antolí, luego tenía este neón de Graciela, que bueno, era muy sencillo, ¿no? Era la palabra zorra en neón rojo apropiándose de esta palabra y interpelando directamente al espectador, ¿no? Además, ella hizo como una suerte de performance instalando este neón en la ventana de su habitación. Y luego había un vídeo que iba acompañando al neón también pronunciando la palabra zorra una y otra vez con un ambiente bastante de prostíbulo. Verónica Ruz Frías con esta instalación y bueno, obra participativa que haciendo un guiño a la famosa obra me saldrá ahora, estoy hoy, de Ana Mendieta, en la que ella se pone esta barba, ¿no? Pide a diferentes amigas artistas que hagan lo mismo, que se pongan bigote o que se pongan barba. Y tiene un archivo chulísimo, ¿no? Todo esto son artistas, bueno, no sé si reconocéis alguna, está Lola Guerrera, está Irene, la fotógrafa Alejandra Franch. Luego la exposición, el día de la inauguración, tuvo una perfor de Olaya Gómez que se llamaba Ir de etiqueta, que, bueno, pues según iban entrando las biomujeres en la exposición, eran etiquetadas con una máquina de estas de precio, ¿no? Que son naranjas, bueno, ahí no se ve muy bien, pero bueno, la típica máquina de etiquetar de precios, ¿no? Entonces, bueno, pues iban pasando y a cada una le tocaba una etiqueta que estaba pues desde puta, zorra, buscona, facilona, princesa, dulce, dejada, bueno, una serie de atributos, foca, gallina, una serie de adjetivos, ¿no? que se atribuyen a la mujer y que la desprecian, pero que están en nuestro vocabulario diario, ¿no? Entonces, claro, esto daba igual, fuera, bueno, de hecho, mi abuela no sé si le tocó zorra o, ¿no? Ese iba entrando y era lo que te tocaba, ¿no? Niñas, personas mayores, todo biomujeres. La persona que estaba etiquetando era un guarda de seguridad, macho, grande, hombre, blanco, muy serio, ¿no? Que simplemente iba etiquetando. Entonces, claro,
tú podías, si te molestaba mucho, te quitabas esa etiqueta, si querías mantenerla hasta el final, la mantenías. Mientras tanto, en la inauguración se iba dando un papel que era... ¿Sí? Ah. Se iba dando un diccionario hecho por la artista con estos términos, pero con su interpretación de las definiciones, que yo no sé, a ver, voy a mirar si tengo por aquí el diccionario, porque es que es maravilloso. Yo no sé si me lo he echado aquí o no. A ver. ¿Estaba a propósito que era un nombre de seguridad? Sí, claro. ¿Estaba hecho a propósito o de casualidad? No, claro, tenía que ser, eran directrices del artista, tenía que ser un hombre blanco, imagen de la autoridad. Ah, sí, mira, lo tengo aquí. Os voy a leer unos términos porque os va a encantar. Puta, mujer que como el hombre disfruta libremente de su sexualidad, pero es reprobada por ello. Zorra, mujer astuta, suele ser amiga de la puta y de la perra. Perra, mujer leal, colectivista, con un alto grado de sororidad hacia sus compañeras, tenaz y perseverante en el terreno laboral. Estrecha, mujer ancha de miras, con las ideas claras, que cuando dice no es no. Tiene muy claro lo que quiere y no se deja influenciar por las personas que se creen con derecho sobre ella. Por lo general, la estrecha es puta cuando decide sobre su sexualidad. Frígida, persona que padece frigidez, ausencia de deseo sexual, asociado solo a la mujer, porque se sabe que el hombre siempre tiene deseo, no falla. Además, la falta de deseo siempre será por culpa de la propia mujer. Bueno, es que hay algunos, calientapollas, mujer que por su actitud o vestimenta está pidiendo como mínimo que la acosen. Será siempre su culpa todo aquello que le pase, y nunca del acosador, porque acosar es algo muy lógico, muy amiga de la buscona. Bueno, os leo así alguna más por aquí. Facilona, mujer que sabe cómo y cuándo disfrutar, y se lo pone fácil a ella misma. Suele relacionarse con la fresca, la puta, la zorra, la loca y la suelta. Bruja, mujeres con poderes sobrenaturales. Su fuerza radica en la construcción autónoma de sus decisiones y la producción creativa de nuevos saberes. Sabia, conocedora de la naturaleza. Le gusta rodearse de otras brujas para charlar y salir a tomar algo. Y claro, luego tenemos, a ver cómo voy aquí abajo. Pues, por ejemplo, ¿no? Dócil, mujer de carácter sumiso, cuyo único cometido es agradar y complacer. Suele asociarse a la princesa y a la comprensiva. Princesa, mujer infantilizada socialmente, de carácter pasivo, siempre a la espera. Le gusta que tomen todas las decisiones por ella. Necesita un príncipe que la salve, que la ayude, que le diga qué hacer. Suele asociarse a la dócil y la comprensiva. En fin, pues eso. Dama, mujer distinguida por sus buenas formas, como estar callada. Cuando hay una dama presente, los hombres miden sus palabras para no herirla, porque la dama es sensible, no conoce los oscuros secretos de los hombres. Suele asociarse a la princesa, la dócil, la comprensiva y la dulce. Bueno, veis un poco el rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que las mujeres se apropiaran, ¿no?, de esos términos y pensaran esos términos de otra manera realmente. Entonces, al llegar al final de la exposición, estaban... aquí. Estas tres opciones, ¿no? Tú podías pegar tu término en eliminar, reproducir o subvertir, ¿no? Tú decías que querías hacer. Si seguir reproduciendo la misma cháchara, si eliminar directamente ese término del vocabulario o si subvertir lo que es lo que estaba haciendo el diccionario, ¿no? Sí. Olaya Gómez Valdericeda. Luego teníamos aquí el relato oficial de Julia Puyo, que bueno, pues lo que hacía era poner en cuestión el relato oficial en el que nos vemos reflejados continuamente, ¿no? Nos vemos obligadas una y otra vez a reproducir lo que nos dicen que tenemos que hacer, por eso el espejo, y estaba hecho de este material que podías rascar y borrar, ¿no?
y al final cuando borrabas todo el mensaje, que las espectadoras estaban llamadas a borrar el mensaje, podías realmente verte a ti misma, ¿no? Y no a ese relato que impide siempre que nuestro reflejo sea auténtico. Una pregunta, las espectadoras que iban o el público que iba era solo el llamamiento era solo hacia mujeres o también? No, mujeres y hombres, pero solo eran etiquetadas las mujeres. Sí, sí, porque en realidad somos las que recibimos esas etiquetas, ¿no? Los hombres otras, sí. Claro. Sí, pero bueno, también es que era súper interesante porque el zorro no tiene nada que ver. El zorro es bueno, el gallo del corral, ¿no? De que lo bueno es masculino, esto es amor, lo malo es el femenino. Y lo malo es esto es un coñazo. Esto es un coñazo, sí. Sí. O sea, es que es así. Está en el lenguaje. Alguna imagen más de la exposición. Por aquí teníamos, esto era como una oda al pelo, ¿no? En todas las partes de la mujer. Bueno, y esto es... bueno, que ya me he vuelto a ir aquí. Esto es porque habíamos hecho como ese paréntesis en la exposición, pero en realidad estábamos hablando de cómo se introduce la performance en los años 60, 70 y cómo eso cambia también la forma de enfocar las exposiciones, ¿no? O sea, habíamos hablado del vídeo, de cómo el vídeo inserta el tiempo, unas maneras de transitar la exposición, que hacen que nos quedemos más o menos tiempo, pues también la performance, ¿no? Cambia y introduce también otra teatralidad dentro de la exposición, si se incluye o se deja de incluir. Y entonces yo extraía algunas performances como muy míticas de feministas, ¿no? Como la famosa Cat Piece de Yoko Ono, que supongo que todas conocéis, en la que entrega esas tijeras al público, ¿no? Y le van recortando todo lo que lleva hasta que la dejan. Es una performance bastante violenta. Sí. Sí, de las primeras, sí, más feministas. O Carol Schneemann, con esta Mid-Joy, ¿no? Esta performance en la cual, bueno, ella al final, aunque hace performance, ella habla de la pintura, ¿no? Entonces es otra forma de pintar con el cuerpo. Entonces en este big canvas, ¿no? En el que un montón de personas se revuelcan con pollos crudos y con carne, ¿no? Y dibujan otra posible pintura con otros materiales. Y el 64 también, esta es de las primeras. Pero claro, es curioso, ¿no? Porque luego todas estas feministas que utilizan su cuerpo de otra manera, ¿no? Que no es el cuerpo objeto, hay también una rama hay otras feministas que critican a estas feministas porque dicen que están utilizando su cuerpo y que además ese cuerpo resulta ser un cuerpo atractivo, un cuerpo con curvas. Entonces nos damos cuenta de hasta qué punto no hay que trabajar ciertas cosas porque, bueno, es no entenderlo, ¿no? Porque ellas en realidad están reivindicando su cuerpo, no como cuerpo objeto que es y cuerpo de musa, sino como cuerpo activo, ¿no? Que se puede también utilizar en el arte, pero claro, al ser cuerpos bellos de mujeres, está esa parte de, bueno, pero al final no dejas de estar utilizando tu cuerpo para... Entonces, bueno, y esto pasa con algunas artistas como es Carol Schneemann, que es, bueno, pues, guapa, o con ¿cómo se llama la otra famosa? Sí, pero Abramovic no es como el estereotipo de mujer. No, Hannah Wilke. Sí, que efectivamente tiene luego... Claro, y ves, precisamente, Hannah Wilke tiene toda una serie, no sé si he traído aquí de ella. No. Bueno, pues de obras con su cuerpo directamente, como esa performance que tiene con el gran vidrio de Duchamp, como bailándole al vidrio y
y efectivamente sí, expone su cuerpo, pero luego cuando enferma tiene una serie brutal, ¿no? Muy fuerte y muy directa, muy explícita, en la que ella enseña su enfermedad, ella tiene cáncer y va mostrando todo el deterioro, se llama Intravenous la obra, ¿no? Y realmente muestra su vulnerabilidad y su cuerpo enfermo, decaído, o sea, sin ningún tipo de... Bueno, os lo voy a poner para que veáis... Claro, esta es Hannah Wilke al principio, ¿no? Con sus famosas vaginas, chicles vagina. Fijaos, es que es guapísima. Y este es el proceso, ¿no? De Intravenous. Entonces, claro, supongo que esas que en un momento la criticaron tuvieron que callarse un poquito. Sí. Uy, ¿no? Fuera. Esther Ferrer puede ser lo más cercano y más lejano a la vez de este tipo de... ¿El qué? Esther Ferrer se me ocurre como Totalmente. algo contrario a... Totalmente, totalmente. Sí, no me he metido mucho más por aquí porque no es cuestión de hacer el recorrido de la historia del... Pero hace poco di una charla y precisamente hablaba de, sí, en el ámbito español, Esther Ferrer con sobre todo la obra de las medidas, ¿no? El otro día, bueno, hace un mes, se presentó aquí el monográfico que han hecho de Juan Hidalgo y contaron una anécdota. Por ahí que me equivoco porque me morí. Pero era algo así de Esther Ferrer precisamente que me pareció como, no sé, me hizo pensar, me hizo gracia. Porque hablaban de la performance que hizo en su momento, de las primeras con Juan Hidalgo, en una residencia de estudiantes en Madrid y demás. Y entonces, no me acuerdo cómo era la performance, pero bueno, en lo que uno iba haciendo una cosa, ella se iba desnudando. Y creo que alguien preguntó, ¿no? Y en aquella época ganamos atención y tal, y la respuesta era que como ella no tenía un cuerpo especialmente bonito normativamente, a nadie le importó mucho que aquella mujer se desnudara porque no era como el que... causaba rechazo, ¿no? El Sí, público era como, no era como, oh, se está desnudando una mujer, qué morbo, era como, bueno, ese cuerpo para ni verlo, ¿sabes? Entonces era como mi madre. Sí. Esta historia, ¿sabes? Tal cual, sí, yo también le he oído decir eso, vamos, en varios documentales, ya lo comenta siempre. Y claro, es verdad, incluso a mí me gusta mucho que esta famosa, la obra de las medidas, que no me acuerdo del título exacto, no sé si es medidas y... Bueno, pues cuando la haces, ella es muy joven, que además es... Sí, mola porque es un desnudo totalmente natural, es decir, no hay depilación, exacto, lo has dicho muy finamente, muy hippie, muy hippie. Pero lo que mola es que ella, cuando ya se hace mayor, dice que quiere volver a repetirla ya cuando es vieja, vaya, o sea, que quiere mostrar su cuerpo viejo y sí, que dé lo que dé. Y además, en una de las últimas, que es cuando sí, ya está más mayor, pone un anuncio en el periódico, me parece que, no sé si lo hace en París o para voluntarios para hacer las mediciones, ¿no? Para hacerlo conjunto, porque a ella le miden, van tomando y luego ella mide. Y contestan dos hombres negros. Y el del museo algo así le dice, oye, mira, porque es que han contestado. Y dice, no, perfecto, claro que sí. Dice, y ahí estaba con un modelaco, y es verdad, sale ahí un tiarrón tomándole las medidas. Ves a ella pequeñita y tiki, sí. Pero sí, sería el equivalente. De nuevo aquí pintura, vamos, pero con el propio cuerpo, ¿no? O bueno, magnífica Bali Export, que esto ya es como fuera de serie, ¿no? O sea, aquí os traigo porque su nombre viene
la cajetilla de tabaco, ¿no? O sea, ella cuando empieza a hacer sus famosas obras de guerrilla, que se dicen, ¿no? Performance de guerrilla, pues decide adoptar este nuevo nombre. Bali es porque la llaman así, de joven, Bali de adolescente, y el export por la marca de tabaco, porque quiere, o sea, es como también con mucha ironía de casi compararse con el objeto de consumo más, pues, más consumible, o sea, más del momento, ¿no? En Estados Unidos, y también porque ella dice que quiere exportar su arte, ¿no? No quedarse, que no se quede quieto, sino que pueda ir a diferentes lugares del mundo, y también porque no le interesa ni adoptar el apellido de su padre ni el de su marido, quiere ser su apellido, ¿no? Export. Y bueno, aquí la tenéis en este magnífico, me parece que es terror vaginal, ¿cómo se llama? Terror vaginal, ¿no? Es terror que ella, bueno, es una perfor en la que coge esta metralleta de juguete y se va a un cine porno vestida de estas pintas, ¿no? Con toda la vagina ahí al aire, y se ponen enfrente de los espectadores y empieza a, bueno, pues como a acosarle. Bueno, simplemente se pone delante en realidad, y es súper curioso porque ella cuenta, ¿no? En una anécdota, cuando cuenta la performance, que al final se queda sola en el cine, ¿no? O sea, que los hombres se achantan, se cogen y se van. ¿No queríais esto? Pues aquí lo tenéis, ¿no? O sea, es como... O la famosa Tapantasquino, ¿no? En la que crea este artilugio para que durante un minuto le toquen los pechos quien quiera, ¿no? Y además comenta que fuera muy poco tiempo, un minuto, y yo pienso, José, tiene que hacer un minuto larguísimo, un minuto, madre mía, y venga, bueno. O Mendieta de nuevo, ¿no? Con estas obras tan fuertes sobre una violación directamente, y siempre ella mezclando el ritual y la naturaleza, pero y la sangre también. Entonces, claro, cuando introduces elementos vivos, porque el pavo este estaba muriendo en ese momento, ¿no? Sí. Hoy en día los animalistas me parece que no... Esto no sería posible. No. Bueno, Abramovic, ¿no? Ya llevándonoslo a una época actual, con este de Artist is Present. Y bueno, luego ya también artistas actuales, bueno, uno de los más top, uy, ah, no, sí que, ese es vídeo, Esto es un vídeo, este es personal mío, que, a ver, ah, pero se oye bastante, ¿no? Vale. Vale, gracias. Aquí descubrí yo a Tino Sehgal, ¿no? En esta Bienal de Venecia del 2017, que además fui con mi madre, y me acuerdo que justo entramos al Palacio Enciclopédico este de Ioni, que por cierto me enteré hace poco que este Massimiliano Ioni, el que fue el comisario del 2017, es la pareja de Alemany, de Cecilia Alemany, no sabía. Aquí las mafias del arte. Pareja que comisaría la Bienal. Bueno, pues, y claro, me quedé loquísima cuando vi esto, y mi madre, ¿pero esto es una obra? Y digo, pues, pero supongo que sí. Pero entonces estaba empezando, Tino Sehgal no era tan famoso como es ahora, ¿no? Pero igual me pegué mirando a este niño, no sé, estuvimos ahí media hora.
muy cortito. Era como tan raro, porque además era una niña medio adolescente, luego se iba como conectando con los movimientos de él, ¿no? Pero es que al principio, yo cuando entré en la sala pensaba que era una niña, una chica viendo la Bienal, que de repente, no sé. Entonces, claro, esto cambia mucho, ¿no? la forma de hacer exposiciones. Os pongo aquí algunas claves, ¿no? La exposición como ejercicio coreográfico, es que no hay nada más, solamente gente que hace las performances. Entonces, en este caso, los actores se convierten en la obra de arte, ¿no? Y la exposición es el lugar donde ocurre la acción. Además, claro, os traigo este vídeo porque él no permite imágenes ni documentación ni nada de su obra. O sea, es que no encuentras prácticamente nada en internet de obras suyas. No hay nada más, el único apoyo material es el cuerpo humano. Claro, esto es muy curioso, ¿no? A menudo se trata del guardia del museo que, cuando alguien entra en el espacio, ejecuta una coreografía que luego se revela al espectador como la obra. O sea, sobre todo es como esta cosa de entrar y quedarte súper desconcertada. Otra, yo me acuerdo una buenísima en Arco, que entrabas a una habitación toda negra. ¡Qué maravilla! O sea, para mí... Que la llevó a Arco, ¿no? Ah. Fue mucho mejor. O sea, ¿Tú la viste en Documenta? Es que no se ve. No, claro, no sé. Quiero decir, la viviste, pero es que... Sí. Cuando estás a punto, pero vas así, ¿no? Por la... Pero en el documento tenía como 4 bailarines, 2 chicas y 2 chicos, Sí. en el que iba empujando al público. ¿Qué fue? En Arco eso no estaba. No. Simplemente es la arquitectura que te obliga a... El documento era mucho más grande y era como un laberinto y había personas que decían... Sí. Que estaban dentro empujando a la gente. Que decían cosas bajitas, como... Sí. Pero eso también en Arco, sí. Para mí fue ese año la obra, ¿no? Porque realmente crea experiencias, ¿no? Es una pasada. Este también es pareja de una crítica que a mí me encanta, Dorotea. Tiene un apellido impronunciable, con lo cual no... Que también tiene un libro de Consoni súper recomendable. Luego lo puedo buscar y decíroslo. Y es que en uno de los apartados habla de Tino Sigal. Hay que barrer para casa. Entonces, bueno, pues otorga un nuevo fundamento material al arte, pero al mismo tiempo reivindica el estatus visual del arte, ¿no? Que eso también es interesante. O sea, Luego eso, la cantidad de horas que puede durar una de sus obras, porque claro, es como que también juega con el hecho de que sigue estando totalmente en el circuito del arte y en la exposición, o sea que a pesar de romper tanto, no deja de ser muy clásico en el sentido de que se adapta al horario, al lugar, es institucional, se venden, ¿no? Entonces, claro, aquí también... Solo puede ocurrir dentro del espacio arte. Solo puede ocurrir dentro del espacio. No puede ocurrir en el espacio Exacto. danza, ni en el espacio teatro. Ni en el teatral. Ahí el público tiene su espacio. Claro. Claro, ahí es donde le gana todo el mundo. Yo lo he pensado porque digo, mira que es difícil meter esto en el mercado del arte, ¿no? O sea, quiero decir que él lo ha conseguido y porque hay otro tipo de propuestas que efectivamente están como a caballo, ¿no? Como en esos límites, como por ejemplo Malpelo, el colectivo de danza, se mueve mucho, que ahora mismo tienen una exposición en Esvaluar, pues bueno, pues sobre todo se mueve en el ámbito de lo coreográfico y tal, pero el que ahora mismo tengan esa exposición en Esvaluar es un hito, porque en sus 30 años de trayectoria han hecho 3 exposiciones, ¿no? Y como que les cuesta adaptarse a este
al espacio institucional, al museo, tal, pero Tino Sehgal es que funciona en los museos, entonces es como que ha cogido, ¿no?, lo que le ha interesado. Sí, pero la Ribot, porque ahora mismo ha tenido una exposición, bueno, sí, la anterior en Alcalá, pero había unos horarios, o sea, cuando había performance, tú ibas a unos horarios. De hecho, yo fui a una de ellas y tal. Pero Tino Sehgal es continuado, o sea, cuando... Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, yo entré 2 veces. A la habitación. Sí, entré y salí. Entré y no me di cuenta y salí. Y me dice Octavio, que no, que tienes que entrar y seguir. Le daba, vale, vale. Y entonces entré 2 veces. Por ejemplo. Claro, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Eso no lo puede hacer teatro. Eso no lo puede No hacer. puedes, claro. Claro, entonces, Tino ahí en ese caso es muy inteligente porque lo usa muy Pues a eso me refiero, que lo ha hecho muy bien. Porque ha cogido lo que le ha interesado de un sitio y de otro y ha generado algo completamente nuevo y además que es que atrae muchísimo, ¿no? A la gente realmente... O lo que hizo en la Turbine Hall de Londres. Pues también, como la gente... No bailando, era como hacían movimientos raros. O sea, tú no sabías si eran gente visitando la Turbine Hall o gente que estaba haciendo la performance. Alucinante, o sea, también tuve suerte ahí de verlo. Pero bueno, que hoy en día hay muchas de estas propuestas, porque Ein Imhoff, que ganó me parece que le dieron el León de Oro en el pabellón de Alemania en el 2017, tiene también tenía esta instalación en la que los performers estaban por debajo de la estructura de metraquilato, ¿no? Y entonces tú pasabas literalmente por encima de ellos, ¿no? Se llamaba Faust. Luego, claro, yo también en su momento leí bastante sobre esta obra y dices, porque claro, explora el poder, la exclusión, la existencia contemporánea, el género, el tal, dices, bueno, sí, pero aquí realmente es lo que hablábamos, ¿no? Necesitas unas claves discursivas y necesitas leer para enterarte de que realmente está haciendo toda esta crítica, ¿no? Porque al final, hombre, sí, si lo piensas, una crítica al poder está clara, ¿no? Porque el poder es como siempre, el poder se invisibiliza, ¿no? Entonces, todo este juego con los metacrilatos tenía sentido, pero tenía una reflexión mucho más compleja que al final tienes que leerla un poco, ¿no? Para poderte enterar. Pero allí lo que haces es vivir la experiencia. Otras imágenes. O esta exposición que estuvo también en el K2M, que era una exposición coreografiada. En este sentido sí que tenía mucho que ver con Tino Sehgal, ¿no? Porque también tú podías ir allí a cualquier hora y las personas estaban bailando todo el tiempo. O sea, era una cosa que evidentemente se turnaban, ¿no? Pero todo el rato estaban 3 intérpretes, iban haciendo como esos turnos y, claro, es diferente porque normalmente tú vas a una exposición y la que te mueves eres tú, pero en este caso se mueven alrededor tuyo, ¿no? O sea, cambia totalmente la forma en la que te relacionas con la exposición. Y luego pones sobre la mesa, por un lado, el protagonismo del tiempo frente al espacio, si es que acaso tiene que existir un objeto inmóvil dentro de la exposición, cuestiona convenciones como la necesidad de inauguración, las cartelas, claro, como pones ahí unas cartelas. También cómo se puede realizar un catálogo de esta exposición, que se hizo un libro teórico, que además es muy bueno. El mantenimiento de la exposición, ¿no? O, bueno, es que la verdad es que el K2M hace cosas que realmente... ¿El qué? ¿Esta la habéis visteis? Bueno, pues con el voguing. ¿Alguien no sabe qué es el voguing? Bueno, este baile urbano de los afroamericanos en los 80. ¿Conocéis los movimientos un poco? ¿Alguien no? Porque pongo un cachito de vídeo. Creo que en la explicación de la exposición... A ver.
Aquí se ve un poquito. Fue una locura, o sea, convirtió el Museo Manuel Segada en una pista de baile, ¿no? Esto es voguing. ¿Sí? ¿Os suena? El voguing era un baile, digamos, relacionado con el intergénero, con los transexuales y con los travestis afrolatinos en Estados Unidos. Hay una comunidad que muchos de sus, digamos, participantes, miembros llaman la comunidad ballroom, la comunidad house ballroom, depende del caso, que es una comunidad que tiene una larga historia, una historia cuyo recorrido, cuya cronología es más o menos la de esta exposición. Pero lo que hemos hecho es tomar esta forma de baile, su historia, esta subcultura, como un eje. Entonces nosotros lo que hemos intentado ha sido articular prácticas performativas de los últimos 50 años, muchas de ayer mismo o de hoy, a través de la óptica de esta subcultura. Tu cuerpo puede ser como quieras, fuera de estereotipos, donde todos tengan algo en común, ¿sí? Busquen una libertad o... Luego hay esta cosa que se llaman las categorías ballroom, en la que según la categoría participan una serie de personas y tienes, por ejemplo, pues la categoría butch, en la cual pues tienes que, o sea, son este prototipo lesbiana, macho, tal, ¿no? Que tiene que interpretar como quién es la más butch, o femme, la categoría femme, en la que pues transexuales o maricas, travestis, ¿no? Pues es como a ver quién es más femenina. Bueno, esto fue la leche encima. Todo lo que organizaron alrededor de, o sea, todos los viernes había clases de voguing. Bueno, yo fui, tengo que confesarlo. Fui con mi pareja y con un colega, hicimos el ridículo, madre mía, porque allí la gente era súper pro, de repente, wow, o sea, yo flipaba y luego, después de eso, la gente que había ido a las clases y tal podía participar en el desfile y se daban, o sea, realmente había una competición y fue alucinante, la verdad. Un sitio Sí, esta Pose, sí. donde expresarse, donde bailar, donde relacionarse con personas Entonces, igual que tú. esto que veis era en toda la zona central del K2M, este papel era la obra de un artista, ¿no? Que se había apropiado de ese tipo de papel brilli y había decorado todo el hall enorme del Totalmente K2M. diferente, sí, es... Y vino... No sé, es maravilloso. Ballroom somehow give me a place where I could actually experiment in terms of look, in terms of going back and forth from my femininity. Vino una persona de Estados Unidos que era súper reconocida de lo que es presentando el evento. masculinity. Era una pasada. It was a good place for me. A través de la subcultura, a través del deseo, a través de la diversión, del Es que trajo a entretenimiento, crear una profesionales. cultura propia, pero también Entonces, sobreponerse también se a mezclaban condiciones, digamos, profesionales con la hostiles, gente a que había condiciones aprendido a como de violencia bailar. continuada, a condiciones de brutalidad en algunos casos, sobreponerse a esas condiciones de un modo como increíblemente creativo. O sea, el museo era una fiesta. Yo no me lo he pasado tan bien en una exposición nunca, de verdad. Like in terms of level of performance, but above like Entonces, si tenéis behind tiempo, the dancing and os all of apetece that, ahí it is really bichear a un poco space por that was internet, really needed poner for the color. voguing K2M, que hay muchísimos vídeos que la gente grabó. Se va a liar, 2018 se va a liar. Se va a liar, vamos. Prepararos se lió, para pero enero gorda. y para final de abril, principios de mayo. Menos mal que esto fue pre-COVID, porque si no, vamos, se llenaba, pero hasta los topes. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas con una exposición como estáis viendo. A ver si atino o no. Okay. ¿Aquí? No. Se llamaba King of Arms Ballroom Installation.
Y luego, bueno, pues lo que estaban comentando los comisarios, ¿no? Que se aborda el voguing no solamente como subcultura, sino también desde un punto de vista muy crítico, ¿no? Partiendo de los estudios culturales. O sea, cuando una exposición es de estudios culturales, es que es como que abarca diferentes ámbitos, ¿no? No solamente había obras de arte, sino todo el contexto que estaba ocurriendo, pues a lo mejor una exposición de estudios culturales pues tiene en cuenta el cómic, el cine, ¿no? Todo el contexto, ¿no? Todo una visión de 360 grados de análisis del concepto en concreto. Entonces, bueno, pues enlaza conceptos como clase, raza, género, activismo, música y baile. Esta exposición es de Javier Núñez Gasco, de ayer con el hombre incrustado en la pared. Es una exposición que se llamaba Fuera de Acto, en el Museo de Castellón, comisariada por José Luis Pérez Pons. Y era, bueno, o sea, es que Javier es bastante radical. Entonces, el primer fin de semana de la exposición no había nada en el museo, solamente contadores contando las obras que estaban supuestamente en las paredes. Y él quería que toda la exposición hubiera sido sin nada, pero no le dejaron. Entonces, pues no sé si fue solo la inauguración o 2 días o cómo fue, y luego ya se colgaron las obras. Entonces os voy a poner, porque él lo cuenta muy bien y así le veis que os va a gustar. Y de paso, este es un programa que hice, que es un comisariado pero en programa de televisión, que se llama Arte Entrometido. Os lo recomiendo no porque lo haya hecho yo, sino porque los artistas que salen y las artistas son buenísimos. Y son proyectos muy interesantes de arte relacional, ¿no? Que se entrometían en la realidad cotidiana. Os voy a poner el fragmentito de Javier. A ver, porque ya me pasó esto, que no salía, a ver cómo lo hago. Arte entrometido. Ah, no, porque lo puse en YouTube. No. Espérate. Uy, no. Ah, vale, ya sé. ¿En serio? Ya, pero es que es lo que acabo de hacer y no salía. No, porque no sé por qué razón no aparece el vídeo. Ay, ahora. Vale. ¿Eh? Ah. Bueno, pues no me deja, a ver. Uno es como la complicidad con diferentes aliados. Sí, creo que era así por la mitad. Creo recordar. Está Nuria Güell, Rosana Antolí. Venga, tú puedes. Fermín Jiménez Landa.
lo colgamos Sí. en un foro de debate Sí. de la Guardia Civil. Un poco lo que nos interesaba era Fermín. apelar a la responsabilidad Me encanta. del policía, pero no ya como policía, que Lo dejo ahí cargando. A ver si se carga. también, sino como persona, o como sujeto, como ciudadano. Bueno, lo dejamos ahí a ver si se carga. Yo para mí que era Como apelar a su conciencia, ¿no? Porque, bueno, esta es Nuria Well, supongo que la habéis reconocido. Bueno, luego lo intento, ¿vale? Una exposición como un ecosistema. Ignacio Tejedor ganó una convocatoria en la Sala Madís y bueno, él planteaba precisamente una exposición como un ecosistema que iba creciendo poco a poco, ¿no? que se iba desarrollando según iba pasando el tiempo de la exposición. Entonces en lo que consistía es que cada uno y cada una de las artistas que participaban estaba como dividido por artistas, ¿no? Si por ejemplo eran 6 artistas participantes, uno daba el pistoletazo de salida, dejaba restos en la sala y la artista que venía detrás enganchaba con esos restos y creaba otra cosa, ¿no? Entonces iba cambiando y mutando todo el tiempo la exposición. Esta, pues hace 3 años. Yo creo justo antes de pandemia. Y bueno, entendía la figura del comisario como horticultor, ¿no? O sea, en lugar de considerar la exposición como un contexto estático e inerte, pues era como que tenía que ir gestionando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Durante esas 6 semanas, pues mira, eran 6 artistas entonces, sí. Irán pasando por la sala interactuando con los rastros que deja el artista anterior para alimentar entre todos y entre todas la exposición. Pues bueno, prácticas inmateriales para trabajar de manera colectiva en la activación de la exposición. ¿Entendemos rastro como la obra o lo que haya Sí, generado del anterior? exacto. Entonces, consideraba, esto era muy bonito, ¿no? Porque consideraba a las artistas como semillas que en un contexto apropiado crecen relacionándose desde la simbiosis. Esta es una exposición que hice como consecuencia de una residencia a la que fui en Estonia y Finlandia, que bueno, era una residencia con 9 comisarios a nivel internacional, que además aquí tuve muchísima suerte, por esto me quedé la primera en la lista de espera y alguien falló. O sea, esto fue porque... Sí, además era como que le había puesto, me apetecía un montón ir a esta residencia y cuando me dijeron el no, dije, yo que tenía esperanzas y esto que te llaman y dicen, mira, estabas la primera. Y la verdad que estuvo muy bien porque además esto eran 2 semanas, una en Estonia y otra en Finlandia, te iban llevando a todos los estudios de artistas, museos, con curators, o sea, súper guay, súper cool. O sea, además, no os imaginéis rollo en una casa y todo, no, en un hotel, todo una agenda perfectamente organizada. Y teníamos que presentar cada una de las 9 pues una propuesta y quien ganaba pues se producía esa exposición con la condición de que tenías que buscar la sede. Había 2 condiciones. Tú tenías que buscar la sede donde se expondría, o sea, te daban un dinero, que me parece que eran 10.000 euros, que luego no eran exactamente 10.000 euros, pero bueno, 10.000 euros, que lo sepáis, no es nada para una exposición. O sea, ahora vamos a ver lo del presupuesto, ahora vamos a ver, pero bueno, Omar sabrá que eso es una mierda ridícula, 10.000 euros para una exposición. Y hablo solamente de la producción, sin contar honorarios. O sea, si pretendes que de ahí salga algún honorario, pues no sé.
Entonces, esa era una, y luego tenías que incluir a alguna de las artistas que habíamos visitado. Y otra tercera peculiaridad que tenía, que a mí me hacía mucha ilusión, yo es que soy muy groupie, no sé si lo habéis notado. Esto queda luego grabado y yo me estoy yendo de la lengua. Pero bueno, el jurado era solamente una persona, y era una artista que era Ritkin Tiravanilla, el que vimos ayer de la comida, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo conociendo la obra, yo digo, tengo que pensar aquí algo muy loco, una propuesta muy loca, pero no sabía. Entonces, ¿qué ocurrió? Soy bastante despistada, he perdido 3 aviones en mi vida y uno de los aviones que perdí fue este, ¿no? O sea, además fue muy gracioso porque yo tenía ahí Google diciendo, su avión sale en 2 horas, su avión... Y yo había hecho un cambio de aviones y yo pensaba que salía al día siguiente. Y aunque Google llevaba todo el día diciéndome, hoy sale su vuelo, yo, nah, es mañana. Y cuando llegué allí al día siguiente, me dijeron, su vuelo salió ayer. Bueno, total, que me pegué 24 horas en el aeropuerto. Con mucho agobio, y ahí haciendo el drama de, ¿y ahora qué hago? Y cuando me digo, consígueme unos billetes. Digo, para una vez que me pagan algo, tengo que comprarme el billete de avión en el último día, en el último momento, era carísimo. Bueno, la cosa es que lo bueno es que me dio mucho para pensar, y me puse a pensar en los aviones, en qué significaban los aviones a nivel más histórico y sociopolítico, qué consecuencias tenían, qué habían propiciado los aviones, pues a nivel medioambiental, como arma de guerra, ¿no? Pero también a nivel metafórico, ¿no? Es decir, en un avión es como que las identidades se disuelven, ¿no? Y entras y no, o sea, eres totalmente anónima y además no perteneces a ningún sitio, ¿no? Porque estás en el aire, volando, y todo eso a mí me encantaba, ¿no? Y la cosa también, ahora no se hace tanto porque todo el mundo va ahí, pero normalmente hablas con quien tienes al lado, entonces me gustaba esa idea de generar una identidad común en el avión. Entonces, planteé este proyecto. Creo, no sé si tengo por ahí el dossier, os lo puedo pasar un vistazo rápido, pero tenía 2 partes. El proyecto, por un lado, busqué obras, aquí se unaban las 2 fórmulas, ¿no?, que decíamos ayer de hacer la exposición. Una, tienes la idea y buscas obras que refuercen, que ilustren esta idea, y por otro lado, invitas a que hagan algo. Entonces, por un lado busqué obras que hablasen del avión desde una manera más o menos tangencial, ¿no? O sea, pues por ejemplo, había una artista, Flo Casearu, que, bueno, no sé si tengo aquí alguna imagen. ¿De qué año está esto? ¿2016? Sí. Casualidad, me acaba de cuadrar lo de ¿Sí? Taylor de la 30, por ejemplo. No sé si llegaste a ver esa... Sí, la vi. Que montó una cabina de avión, pero súper realista. Ah, sí, pero claro, no tenía nada que ver. Nada que ver con el discurso. Sí, pero sí, mira, no lo había relacionado, pero sí, es verdad. Me recordó, además, que me parece que tenía también como la moqueta azul y tal, y cuando lo vi, Ah, con la anterior, ¿no? Con esta. Ah, sí. Pues no lo sé si es del 2000, tendría que mirarlo, pero sí, por ahí era. Y era, bueno, Flo Casearu tenía un vídeo en el que, es que, bueno, aquí se enrollaron mucho. Flo Casearu tiene una casa que es su casa museo, que ha convertido su museo en una casa que es una casa tremenda, que además hace visitas a su casa museo y tal. Y es la casa de su abuela, de sus antepasados, y el tejado se caía a cachos. Y entonces hizo aviones de papel doblando realmente el tejado. No sé si se ve aquí en alguna... No. Bueno. Pues bueno, por ejemplo, ese vídeo, o luego había otro vídeo que hablaba de la contaminación, de un ministro que había hablado de cómo mejorar las condiciones ambientales, pues un poco para tener más puntos para su selección. Bueno, eran 4 obras que trataban de alguna manera el tema del avión, hacían alusión. Pero por otro lado, pensé que podría hacer una micro residencia en el avión,
con estos 4 artistas para que pensaran una obra común que fuera la identidad común, la identidad de los 4 artistas, ¿no? Se llamaba Return Flight Tickets, porque la idea es que luego volvían y podían hacer otra cosa, podíamos hacer una exposición allí. Eso al final no se materializó, pero bueno, fue una locura. Fue una locura porque, bueno, me dieron el premio, cosa que superó mis expectativas con creces, y fue una matada en el sentido de que, claro, yo tuve que ir allí, ida y vuelta, o sea, cansadísimo, porque esto era en verano, yo volvía a un festival, me fui directa a Finlandia para coger el avión, para volver, grabándoles en el avión, y bueno, y convencí a la galería Max Estrella, esto ya es otra cosa, que es una de las mejores galerías en Madrid. Yo no sé ni cómo convencí a Alberto de Juan, la verdad. Bueno, pues porque sí, es buen tipo, pero bueno, era una cosa muy arriesgada. Pues porque yo creo que él pensaba que no iba a ganar. Porque, claro, yo le dije, esto es una cosa que si sale, estamos ahí 9 comisarias internacionales de Nueva York, no sé qué, y esta es mi propuesta. Yo creo que le gustó porque era un proyecto loco, pero yo creo que no pensaba que se iba... ¿Y no tenías un artista suyo No. Porque muchas veces las galerías sí te aceptan o te cuelan, incluso te dicen, te lo acepto si me ponen un artista mío. No. Un señor. Eran 2 de Finlandia y 2 de Estonia. Lo que pasa que eran buenos artistas. Entonces... ¿La residencia? Ah, la que hice. Ya no se hace. Bueno, ya me saldrá. Me saldrá, que ahora no me viene. ¿Eh? No. Era una cosa que se hizo muy puntual. Es que yo creo que no... Se hizo al siguiente. Sí, pero no me estaba por otra cosa, porque yo fui a otra residencia, otra vez que también fue a Finlandia. A raíz de eso... Pero hice ahí algunos contactos en Finlandia y entonces fui a otra residencia concreta en Finlandia. Ay, casi me ha venido. CPR, Curatorial Project, Research Project. CPR se llamaba la residencia. CPR. No sé si seguirá en activo, la verdad. A ver. CPR Residency. Pues parece que sí. Sí, sigue, ¿vale? Mira, jolín, ¿qué os parece? No lo sabía. Exhibition Award, aquí estoy yo en el award, ¿eh? No os engaño, gané el premio. Que sepáis que no sabía ni que estaba aquí colgado, pero bueno, lo que demuestra que no han vuelto a hacer premio, porque tú vas a Exhibition Award y sale solo el mío. O sea que se debió de quedar ahí el premio, está claro. 2015. Fue antes. ¡Hito! Ahora sí no tenía nada que ver, No. No, es que esta fue la obra de Ana Estarriola, que es la que hizo la instalación, fue la única que no estaba hecha. Esta era la de Flo Casearu, Jan Tomic, y esta es la que hizo Site Specific. Alejandro Castellote por ahí, con un vídeo y todo. Pues sí, ayer os decía que la más loca que había hecho era la otra, pero no fue esta. Sin duda fue esta. Vale. Puntos clave en el desarrollo de una exposición. He puesto 10 posibles puntos, que podrían ser más, y es
lo he planteado como una exposición colectiva clásica, no nada... o sea, todo esto que os está enseñando se sale un poco de esos límites, ¿no? de la exposición clásica. Bueno, pues aquí, como hemos comentado, tiene más carga de autoría personal que una individual, por supuesto, y bueno, pues se entiende un poco casi como una composición de composiciones, ¿no? A través de diferentes obras creas. Lo primero sería, muchos puntos los hemos estado viendo ya, o sea que va a ser más bien casi un repaso de algunas cosas, ¿no? Lo primero sería, ¿qué quiero contar? Tener algo que decir, ¿no? O sea, realmente cuando quieres hacer una exposición tiene que responder a unos intereses, ¿no? Y tienes que tener una idea concreta. Lo que pasa que, claro, tú puedes tener una idea vaga. En este caso, os he puesto ahí una imagen del barco de Teseo, que es como la primera exposición que tuvo así más repercusión. Era sobre la identidad. Pero tú no puedes decir, quiero hacer una exposición sobre la identidad, porque es algo súper manido, se ha tratado de 1000 formas diferentes, quiero decir, eso no llama la atención. Una exposición sobre la identidad, como no le des un giro, como no tenga un enfoque original, como ¿no? Entonces, es precisamente eso, decir, vale, tengo una idea, pero ¿qué estoy contando que no se haya contado antes, ¿no? O que no se haya contado antes, o más bien, no es tanto el qué cuento, sino cómo lo cuento. Igual que las artistas, ¿no? Las obras no es tanto, porque decir, hablar de la muerte, de la identidad, se ha hablado 1000 veces. Realmente yo considero que una buena obra, ¿no?, es cuando la forma de contarlo es diferente, ¿no? Es original y genuina. Entonces, claro, en este caso, yo había como localizado, yo tenía obras que hablaban de la identidad que me gustaban y había ido, porque esa es otra, ¿no? O sea, podéis tener una idea y buscar esas obras, o hay veces que, como ya os he dicho, lo que hay que hacer para hacer comisaría es ver, es visitar exposiciones. Pues claro, cuando estás viendo mucho, localizas patrones, ritmos, repeticiones, es decir, de repente dices, uy, esto que está trabajando esta artista también lo trata esta y lo trata esta, y de repente empiezan a ocurrir ecos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que quieres hablar de algo porque lo están tocando artistas que te interesan. O sea, que eso sería otra manera, ¿no? En vez de tú tienes la idea y buscas, te encuentras y dices, ah, idea. Entonces, bueno, pues, y pongo ahí la importancia del título. Esto es algo más personal, o sea, os lo pongo ahí porque realmente para mí sí es importante, porque para mí articula y siempre, o sea, es como, hagas la pregunta que hagas, el título tiene que ayudar a responder a esa pregunta, ¿no? De alguna manera, o sea, toda la estructura que hagas de la exposición, el título tiene que estar en toda esa estructura. Si no, cojea, para mí cojea. Entonces, en este caso, yo tuve la revelación al leer un libro de filosofía en el que contaban la paradoja de Teseo, ¿no? Que, no sé si la conocéis, pero muy rápidamente, Teseo era un rey de Atenas que es conocido porque salvó a su pueblo, los atenienses, de un adeudo que tenían con los cretenses, por el cual cada año tenían que entregar a 10 doncellas que morían, y entonces todos los años tenían ese tributo, y los atenienses estaban hartos porque siempre perdían, hasta que envían a Teseo en un barco, gana y libera a su pueblo de este adeudo que tenían. Entonces, desde entonces, los atenienses utilizan ese barco como amuleto, ¿no?, para viajar siempre que tienen que librar una guerra, o lo que sea. Entonces, tantas veces utilizan ese barco que cada vez que viaja pues van cambiando partes del barco, las tablillas, el timón, de tal forma que al final está tan cambiado
que se convierte en símbolo de la identidad cambiante, ¿no? De qué es lo que hace que algo siga siendo lo mismo a pesar de los cambios, ¿no? Porque había cambiado tanto que ya no quedaba a lo mejor ninguna de esas primeras tablillas con las que estaba hecho. ¿Era realmente el mismo barco? Entonces esta paradoja para hablar de la identidad de los objetos me sirvió a mí, me pareció perfecta para hablar de la identidad humana, ¿no? Y entonces dije, ya está, el barco de Teseo, y ahí estructuré la exposición en 3 bloques. Esta es la que os decía que también había estructurado en 3 bloques, que era, por un lado, partes de un mismo barco, por otro, cuál es el barco original. Esto hacía alusión a que, claro, en el libro que me leí decían, imagina que hubieran guardado todas esas tablillas y todas esas partes del viejo barco en un almacén y reconstruyesen con todas las piezas viejas el barco. ¿Cuál sería el barco original? ¿El que ha sido reconstruido con todas las que han sido guardadas o el que ha estado viajando pero ya no conserva ninguna de las piezas? Entonces esa era como la segunda parte, ¿no? ¿Cuál es el barco original? Y ahí hablaba un poco de la máscara, del doble, de cómo somos una persona frente a cierto público y frente a otro somos totalmente diferentes, ¿no? Y luego un último bloque que era transformando un nuevo barco. Y eso hablaba más de la identidad, construyendo un nuevo barco, de la identidad digital, ¿no? De cómo hoy en día ya ni siquiera es que hablemos de esa careta, sino que podemos construir un personaje completamente diferente al que somos a través de redes, ¿no? Vale, segundo punto. Ya tienes tu idea, pues ahora vas a buscar artistas y obras que abordan ese tema, ¿no? De manera más directa o tangencial. Claro, digo, ayuda a expandir. Esto está muy bien porque es un camino que se va nutriendo y que ayuda lo uno al otro. Es decir, conforme vas buscando artistas y encuentras a lo mejor alguna obra que encaja, esa obra tiene otras lecturas que a lo mejor te interesan para tu discurso y que te ayudan a ampliar tu propio discurso, ¿no? Y van modificando esa idea inicial y se convierte en algo orgánico, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante porque aunque tú tengas esa primera idea inicial, cambia mucho según vas encontrando las obras, porque las obras tienen muchas más cosas que decir que lo que tú tienes que decir. Eso es lo genial para mí del comisariado, ¿no? Que como te estás... ¿Sí? Pues como te estás sirviendo no me gusta, pero bueno, como estás acudiendo a esos objetos polisémicos que tienen tantas lecturas, te proporcionan un contenido mucho más extenso que el que tú tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, y te dan muchas más claves y si además en esas obras encuentras otras referencias a otras obras, a otros textos, a otros... Pues eso es lo que va a configurar, y ayuda mucho también esto a la hora de configurar el texto. O sea, en esta primera o segunda fase, bueno, los he enumerado así, pero como comprenderéis todo esto se va mezclando, no es que primero tengas que tener esto, luego esto, no, sino que el 2 se cambia con el 3, se mezcla con el 4, se está haciendo un poco todo a la vez, ¿no? Pero bueno, para mí es, según estoy trabajando en esta búsqueda, al mismo tiempo yo voy acumulando mucho material documental, mucho material teórico. O sea, voy buscando textos que aludan, entrevistas, libros, todo eso se va acumulando en una carpeta que luego te valdrá un 30%, no sabes. Se va avanzando en las dos direcciones, la búsqueda de artistas. Bueno, esto ya lo tratamos el otro día, cómo buscar, que por cierto se me olvidó el otro día decir que otro lugar donde buscar, aparte de las distribuidoras de vídeo, son los archivos de artistas, como el archivo de creadores de Matadero, que es de donde son los vídeos que os pasé, pero hay muchos más archivos, no solamente el archivo de creadores, entonces
De ahí también se puede sacar mucha información y si además les hacen en pequeñas entrevistas, o porque no en todos hay vídeo, pero... una vez que tienes el eje y las obras principales, hay que rellenar el discurso. Es decir, sobre todo, sí, un poco lo que comento, ¿no? O sea, que una vez tienes esas líneas, como si dijéramos maestras, luego ya vas generando otro contenido a partir de tus ideas propias, claro, y todo eso que estás leyendo a la vez, ¿no? Es decir, ya vas diciendo, pues de repente este texto de este crítico encaja muy bien con la idea que expresa esta obra, pues vas metiendo, ¿no? Luego, a la vez ya estás haciendo esta parte práctica de ir contactando a las artistas. Claro, pongo aquí galerías, museos. Yo os estoy hablando todo el tiempo de exposición actual, contemporánea, o sea que no... Claro, también, por ejemplo, ayer, como decía Manuel Ojeda, ¿no? Yo plantearía cómo pedir al Reina, cómo... Claro, yo no os estoy hablando de eso porque yo en esas no me he visto, porque yo no he pedido nada al Prado, ni al Reina, ni... O sea, yo trabajo con artistas... con artistas a los que puedo llamar, o sea, quiero decir que siempre trabajo con obras de los artistas, no he tenido nunca que hacer peticiones. Sí que he tenido alguna obra de algún coleccionista que me ha dejado obra, pero porque la artista me ha dicho, oye, mira, esta obra mejor si se la pides a... ¿no? Pero en caso de tener que pedir a alguna institución, sería el momento de ir ya pidiéndolo. Bueno, miento, con la última exposición, con la individual de Bari Caramés, cierto, ahí hemos tenido muchísima obra prestada, de dos colecciones, sobre todo que ha sido CEGAC de Santiago y Fotocolectania. Lo que pasa que, claro, como ahí ha sido un comisariado institucional, ¿no? Pues es que esa función no la he tenido que hacer yo, la he hecho la coordinadora. Claro, lo bueno es que cuando haces un comisariado como Dios manda, o sea, un comisariado de institución, pues tienes tu diseñador del espacio, es que ni siquiera tienes que diseñar el espacio, o sea, tienes diseñador de catálogo, diseñador de espacio, coordinador de la exposición, o sea, realmente haces el texto, por supuesto, el texto curatorial, la selección de obra, que es lo mejor, el ir al estudio del artista, el hurgar en sus obras, a ver qué cogemos, ¿no? Y luego sí, en el montaje, ¿no? Pero toda esta parte súper burocrática de petición, todo eso te lo quitas, con lo cual es maravilloso. Pero si no tienes a un coordinador o coordinadora, pues tendrías que hacerlo ahora, ¿no? El estar haciendo las peticiones. Definir también las condiciones. Claro, aquí, esto es lo que les decía ayer, ¿no? Ya desde el principio a las artistas se les dicen honorarios y también se les informa sobre el transporte, si hay alguna peculiaridad en el montaje. Claro, lo que os decía antes, ¿no? De los 10.000 euros de la exposición y tal. Con el barco de Teseo fue la primera convocatoria que gané y que efectivamente me sirvió de catapulta o no sé, vamos, me ayudó mucho con la visibilidad. Y yo al principio, cuando presenté eso, yo pensaba, el premio, eran 10.000 euros para la producción de la exposición. Y estaba especificado para la producción de la exposición, es decir, no había honorarios para la comisaria, ni para las artistas. Pero yo pensé, 10.000 euros, o sea, para mí, claro, yo, ignorante de mí, y yo dije, no pasa nada que no haya honorarios, yo luego saco honorarios para todo el mundo. O sea, lo primero que hice, claro, yo no me había metido como en toda esta parte más logística, práctica, ¿no? ¿Cómo haces para pedir presupuesto, ¿no? Tienes que pedir presupuesto de transporte, de montaje. ¿Qué os recomiendo para pedir presupuesto de montaje? Elaborar una tabla. Yo siempre lo que hago es una tabla con las artistas, las obras, artistas
y luego es como ficha técnica, imagen de la obra, ficha técnica, peculiaridades, montaje, transporte, otros, si hay alguna cosa que tal. Y ahí te lo vas rellenando todo, y en el montaje pones también pues si necesita un reproductor o proyector, lo que sea. Vale, pues cuando yo hago esta tabla y pido presupuesto de montaje y me dicen 6.500 euros, yo ya digo, bueno, vamos bien, o sea, ya casi prácticamente esos 10.000 euros estaban 10.000 euros menos impuestos, ¿vale? Bueno, ¿qué hice? Alquilarme una furgoneta e ir a por las obras yo, porque es que era imposible ya el transporte. Las obras de Madrid fui yo, con una furgoneta. Claro, pidiendo permiso a las artistas, si les parecía bien, porque evidentemente ahí no había seguro ni nada, o sea, lo dejaban en mis manos. Una tensión aquel día con esa furgoneta que no os podéis imaginar. Porque, claro, cuidado. Y en Madrid. Pero bueno, para que os deis cuenta de realmente es que 10.000 euros... Pues imagínate, si la traes desde fuera o si la llevas de aquí para afuera. No, claro, imposible. No es imposible, pero tienes que hacer chanchullo, básicamente. Sí, está claro. Bueno, si en Canarias trabajan con las instituciones públicas, ellas por ley tienen que cumplir con si trabajan para hacer nombre propio, galerías y eso, pues sí. Entonces, bueno, como me quité todas esas de Madrid, las que de fuera eran pocas. Luego, posicionamiento y objetivos. Un poco, la verdad es que el posicionamiento está implícito en el tema que escoges y en las estrategias que utilizas para realizar la exposición, ¿no? Pero sí que es verdad que dependiendo si es una exposición más política o más punky, pues hay niveles, ¿no?, de implicación en sí. Dependiendo de qué tema estamos tratando, pues hay que... Como si ahora de repente nos ponemos a hacer una exposición sobre el aborto, pues tal y como está el tema te tienes que meter, ¿no? O sea, tienes que posicionarte y hacerlo, o sea, no puede quedar... Deberíamos pensarlo. Sí, yo por ejemplo el año pasado presenté, en fin, luego lo pienso y digo, pero que es que no tenía ninguna posibilidad, pero bueno, a la Comunidad de Madrid, que ahora mismo, como sabéis, está el PP, una exposición que precisamente hablaba de trata, de prostitución, del aborto, todo con mujeres fotógrafas. Y que además es que justo cuando lo presenté hablaba que ¿esto lo estás presentando a la Comunidad de Madrid? Y yo, ya. Digo, ¿qué he hecho? Digo, qué tontería. Pues era una convocatoria, pues bueno, pues ya lo tenía, pues... Pero sí, hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque una exposición tan crítica en realidad no tenía ningún sentido la convocatoria que lo presenté, que era una convocatoria que se llama la Recitiner, que va por diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid. Digo, pero... No tenía ninguna posibilidad. Entonces sí hay que pensarlo, realmente. Y esas que tú tal vez dices, bueno, no, al final esta no me va a salir de Madrid, la coges y la adaptas a otro, o lo apartas ya y... Piensas otra institución, otro espacio, sí, más... no tan institucional, que no esté tan connotado políticamente. Por ejemplo, la última, una que tengo vigente ahora mismo, que es sobre cultura de la violación, que no sé si dará tiempo a que os la enseñe, se está exponiendo en Casa del Solleric, pero yo había presentado ese proyecto 4 veces antes.
Conté alguna, ¿no? ¿Sí? No recuerdo, o igual conté alguna obra. ¿Lo conté? Era un vídeo que era como el principal o algo así. Claro, conté la anécdota del vídeo, ¿no? Que era como que era muy que pedían más por ese vídeo. Exacto, Pedían 500 exacto, y exacto, pero no conté el discurso, ¿o sí? Bueno. Bueno, pero esta exposición no la cogieron en 4 sitios hasta que de repente la cogieron. Ah, sí, porque conté que la habían rescatado, eso sí, conté. Vale, entonces, objetivos, los que queráis, o sea, aquí he puesto algunos, pues dar visibilidad a una comunidad, a un tema, una toma de conciencia, simplemente informar, mostrar una investigación, ayudar, pues bueno, si queréis entender cómo ayudar, pues por ejemplo la que os decía ayer, ¿no? De autoayuda para el espectador, pues bueno, empoderar. Dentro de las exposiciones de arte contemporáneo, pues luego puede ser, claro, puede ser un carácter pues mucho más divulgativo, más científico, más específico, ¿no? O sea, abordar una situación concreta que esté teniendo impacto en la sociedad, pues la crisis económica, la pandemia. Por ejemplo, Suset tiene ahora, no sé si sigue itinerando o no, pero pues ella está haciendo ahora mismo sobre la pandemia concreto. Paréntesis. Preocupaciones de una comunidad. Ahora os voy a enseñar una exposición histórica, Extended Sensibilities, que trata a la comunidad LGTBI. Influencia e impacto de un fenómeno determinado, como por ejemplo With a Different Light, que exploraba la resonancia de la experiencia gay y lésbica en el arte estadounidense del siglo XX. Bueno, en fin, lo de los objetivos os he puesto ahí algunos pero cada una tendréis vuestros objetivos, ¿no? Estos son muy generales. Uy, qué pequeñito sales, no sé por qué. Bueno, Extended Sensibilities es una exposición que se hizo en el 82 y por primera vez, era la primera vez que en un museo estadounidense se trataba de reflejar las preocupaciones de la comunidad homosexual. Fue la primera que reunió obras de gays y lesbianas, 11 hombres y 8 mujeres, que además fueron elegidos como artistas y tenían esta denominación de carriers, como llevadores o algo así, llevadores de una sensibilidad homosexual, que aquí fue un poco criticado por la parte que tenía como de esencialista, ¿no? Porque intentaba buscar una sensibilidad homosexual que no tenía por qué estar vinculada realmente al sexo, pero sí a una sensibilidad, ¿no? Una experiencia personal que se traducía de alguna manera en esas obras. Luego había una premisa: si un artista se reconocía como gay o lesbiana, esa identificación se manifestaría en su obra de un modo simbólico, metafórico o explícito. Y luego eso tuvo muchas reseñas negativas, pero también recibió elogios porque al final lo que hizo fue legitimar la homosexualidad como un tema de indagación estética, ¿no? Os traigo algunas obras. Bueno, esto os lo he traído porque encontré el catálogo online y también veis que lo divide en tres partes, ¿no? Como el yo homosexual, el homosexual con el otro y el mundo homosexual. Pues bueno, es una manera de organizar contenidos, ¿no? Yo os traigo aquí algunas imágenes de esa expo. O cuando hablábamos de ese empoderar, ¿no? Esta exposición Witnesses Against Our Vanishing, que fue comisariada por Nan Goldin y bueno, pues estaba eso, dedicada a la respuesta que los neoyorquinos habían dado a la crisis del SIDA. Había muchos amigos suyos, bueno, sí, 22 artistas, muchos ya fallecidos,
Y en este caso se utilizaba la exposición como un vehículo con el que explorar los efectos de esta plaga sobre un grupo de artistas de una manera que apele a todos los supervivientes de la crisis, ¿no? Entonces estaba esta idea de empoderar. Era una muestra por, para y sobre su comunidad de amigos. ¿Ves? Esas son palabras de ella, ¿no? Quiero empoderar a otros ofreciéndoles un foro donde expresar su dolor e ira con la esperanza de que este ritual público de duelo pueda ser catártico en el proceso de recuperación, tanto para aquellos entre nosotros que ahora estamos enfermos y para los supervivientes que vamos olvidando. Este es Lorca di Corsia, ¿no? Con este retrato brutal. Y luego al mismo tiempo, el retratado es el artista de estos dibujos. Esta es foto de Langolin. ¿Este? Pues lo tengo apuntado, pero luego te lo miro en el descanso, porque lo tengo... Es que como no me he traído mi ordenador que tenía... ¿El qué? Kiki Smith, sí. Eso sí que lo sé. Luego, subtemas, investigación y articulación del discurso. Bueno, o sea, aquí es como, tienes la idea central, pero para desarrollar esa idea, es como que hay muchos temas que puedes ir tocando que vayan engordando esa idea, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Para hacer realmente una exposición más interesante realmente, ¿no? Que apele a más sectores de la sociedad. Uy. Entonces, bueno, ayuda mucho el hacerse preguntas en torno al tema, ¿no? Y pensar todo el rato cómo podrías responderlas. Hacer una repartición de los subtemas y condensarlos en bloques, es lo que hemos estado hablando. Puedes hacer bloques o puedes hacer una invención personal o puedes hacer un encadenamiento. Un encadenamiento es cuando todas las artistas están tratando el mismo tema y van... por ejemplo, esto me pasó con Empoderadas, ¿no? O sea, era como que varias obras trataban los mismos... los mismos factores y coincidían, pues a lo mejor 2 coincidían en una cosa, luego 3 coincidían en 2 cosas. Entonces, es muy fácil, sobre todo en el texto, ir haciendo como un encadenamiento de conceptos en el que vas y vuelves a las obras y vas haciendo evidente la conexión que tienen entre todas, ¿no? De una manera muy, muy fluida. La investigación es fundamental y también una de las facetas más apasionantes de Comisariar es lo que hablábamos, ¿no? De que te metes en otros mundos, en otros universos. El texto. El texto yo aquí destacaría que es importante primero el contenido, pero también la forma, complejidad y adaptabilidad. Sí que es verdad que el texto no es todo en una exposición, pero es muy importante. Para mí es súper importante y además es lo que queda, ¿no? Después de una exposición. Es la parte de la validación de tu discurso y también la herramienta que tiene el público para ir más allá, ¿no? Si quiere saber más de la exposición. Entonces, contenido. Tienes que plasmar la integridad del discurso, es decir, que todas las capas de la exposición estén tocadas, todo lo que te interese, no dejarte huecos, ¿no? Que no haya agujeros, que todo de alguna manera esté englobado en ese texto. Saber trasladar lo que el artista quiere contar, esto también lo hemos hablado bastante. La forma. Es importante, por un lado, que puedas enterarte
en la primera parte del texto ya de qué va la exposición, y luego la extensión es que depende mucho del tipo de exposición en realidad. Pues, por ejemplo, cuando se trata de una exposición individual institucional, Varicanames, pues el texto son 10 folios, pero no suele no ser lo normal, 10 folios, ¿no? Por eso es un catálogo y la institución ya te exige 10 folios mínimo, tal. Si es una exposición en un espacio alternativo o en realidad hay mucha flexibilidad. Yo tiendo a hacerlos más largos siempre de lo que me piden, pero eso es porque yo me voy metiendo y he acumulado tanta información que luego me da rabia no contar todo lo que, de alguna manera, todo lo que he ido investigando, quiero que esté. Pero también es la parte, bueno, para Omar probablemente no, que escribe muy rápido, pero para mí es la parte más dura, porque tiene que estar bien escrito, tiene que estar todo el contenido que quieres y tiene que ser al mismo tiempo, que es lo que pongo, ¿no? Complejidad y adaptabilidad, para mí es muy importante. Es decir, que sea un texto que tenga material, o sea, que haya de dónde tirar, que haya riqueza teórica y que te esté proporcionando ideas que te ayuden, o sea, que realmente se note, ¿no? que ha habido una investigación, pero al mismo tiempo no hacer un texto complejo que no lo entienda nadie. O sea, que lo cojas y digas, uff, o sea, que tengas ahí que leértelo 3 veces, ir a buscar en internet las cosas, no, o sea, no. Tienes que podértelo leer, no te digo que sea una lectura fácil, ni mucho menos, pero bueno, que sea más o menos amable, porque es que si no, no se lee. Tenía por ahí una viñeta, a ver si luego puedo pasarlas, a ver si ahora en el descanso puedo pasarlas al ordenador y os enseño que son muy graciosas. Luego, en la forma, pues tiene que haber algo atractivo, ¿no? Que si puede haber un gancho, no en todos, pero por ejemplo, el de Empoderadas, que ya tiene muchos años, pero bueno, parece que lo tengo por aquí. Ahora hablaremos del catálogo. Para mí la imagen de la exposición también es como muy importante, ¿no? Este se titulaba Lo que hay que ver, oír y aguantar, y empezaba así, ¿no? Tú, zorra, ¿dónde vas con esa falda tan corta? Sí, la que está leyendo. ¿Acaso no te das cuenta que vas provocando? Los hombres te mirarán con deseo por la calle, avergonzarás a tu padre, a tu pareja, a tu padre, a tu hermano. Qué desfachatez, eres una buscona. Entonces yo empezaba ahí como el texto así, luego ya como que me disculpaba, ¿no? Me disculpaba y explicaba el porqué, ¿no? Nada, bueno, perdonar por este abrupto comienzo, Nada más lejos de mi intención que ofender a mis queridas espectadoras, cuando esta exposición está dedicada a todas vosotras, pero quería empezar con una acusación violenta para a continuación probar que nada tiene de extravagante. En la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos son comunes este tipo de juicios por parte de hombres y de mujeres, en los que se refuerza un esquema falocentrista, naturalizado y generacional. Luego ya me empezaba a meter, ¿no? en lo que era el discurso en sí, ¿no? Pero era una exposición que para mí pedía empezar fuerte, ¿no? Empezar de una manera violenta, porque era una exposición violenta y porque nos estaban violentando, ¿no? Entonces, sin más, o sea, este, por ejemplo, fue un texto que escribí bastante rápido, como que me salió ahí todo, me salía, quería vomitar. Pero me suele gustar, o sea, para mí es muy importante el principio y el final, o sea, tienes por un lado que enganchar con algo, que te metas, que te ayude a meterte, y el final tiene que haber un cierre redondo. O sea, yo hasta que no tengo ese final... Uy, que me voy otra vez aquí. Entonces, para mí, igual que para las artistas, cuando terminan la obra... ¿Estoy aquí o no? Es como esta
que dan ese parir la obra, ¿no? Para mí es parir el texto. O sea, el día que cierro el texto es como... Eso es como, ya solamente queda la parte disfrutona de la exposición. No me tengo que preocupar porque el resto ya es como... Bueno, igual para otras comisarias el montaje es un rollo, pero no suele ser así. Vale, entonces ya acabamos, ¿vale? Y me queda una pregunta. ¿El texto se lo suele, cuando hablábamos ayer, que al final es un acto creativo, de que como creador está bien que alguien te pone... Ah, siempre. Siempre se lo leo a mi pareja, siempre. Y al artista siempre se lo mando para que me diga, no, esto no me gusta, no me Sí. compara con fulano. Al Yo artista siempre... también se lo pides la opinión. No, al artista se lo mando cuando ya ha pasado los filtros de alguien que se lo he dicho. Sí. Pero ese para mí es el mejor momento, el más gratificante, cuando envío el texto al artista y recibo feedback que tengo que decir que son muy buenos. O sea, me decía el otro día, tendrías que hacerte un archivo Ego Files, ¿no? De respuestas que recibes cuando envías el texto y tal, y es que para mí es... O sea, una frase que me han repetido muchísimo y es como, te has metido dentro de mi cabeza. Y es que eso es como, gracias. O sea, ya mi labor, o sea... Porque realmente para las artistas es súper importante el texto, ¿no? O sea, yo creo que cuando ven fuera lo que estaban intentando decir y... Entonces, sí, es como... Pero claro, pues rara vez me han... O sea, siempre si es algo técnico o... Pero solamente recuerdo un artista al principio de tal que me hizo algún esto y el resto no, o sea, en plan, no toques. Son cosas como más técnicas, ¿no? De corregir. Que también a mí el que te corrijan algo que se salga de lo técnico no lo veo bien, porque al final es meterte en... ¿no? O sea, cuando alguien te encomienda un texto, tienes que atenerte a las consecuencias, ¿no? O sea, que luego... No me parecería bien si intentaran cambiar algo fundamental del texto, ¿no? O sea, algo que pertenece a mi... Ah, sí. Exacto. Ya sería meterte como si intentas sobre una obra decir, no, es que yo le pintaría más rosa que... O sea, no. Es como ir al médico y decir, sin verdad, no de detalle, te receten algo y decir, no, esto no, mejor Claro, entonces yo a nivel técnico y todo eso, por supuesto, y siempre, o si es más de forma, pero de contenido no me ha pasado nunca, ¿eh? O sea, la verdad... No, yo lo único que sí que pregunto al artista antes de... Si la obra tiene algo, una marca como muy que hay carga personal, pregunto, ¿puedo aludir a las circunstancias personales que te han llevado a esto o prefieres que no? Eso sí lo pregunto. Lo único. Que me parece, si me dan vía libre... Y se da, porque a lo mejor, o sea, yo lo pregunto y luego no se da que yo escriba, pero porque ahí sí que, bueno, pues algo... La estructura que generalmente tienen los textos de sala, bueno, no en general, como muy clásica, ¿no? Pero con muchas referencias de una teoría muy densa, por ejemplo, ese es un estilo, digamos, que se suele seguir, pero si sueles sentir la necesidad de salir de ese marco más... La verdad es que soy bastante clásica, tengo que decir, y tengo que revisarme eso, ¿eh? Porque sí que es verdad que... Pero intento no poner demasiado, o sea, las citas justas y necesarias que realmente aporten. Porque a mí estos textos de que te pegas más rato en el pie de página que en el texto... ¿Eh? Total. Fernando Castro, o sea... A mí él me encanta en el sentido de que es súper crack, un tío súper inteligente, pero yo me canso leyendo sus textos.
yo me canso, la verdad es que me canso. Y es brillante y todo, pero yo intento evitar eso. Sí, sí. Yo les cuento lo del cuento de ayer, lo que te conté. Lo de, Ah, sí. les voy a contar, estuve en una clase con ella, le conté, cuando yo era muy jovencito, tenía 21, 22 años, conocí a un comisario que es la hostia, en Cuba. Y el tipo me dice, no, mira, ¿quién quiere ser comisario? El curador. Y yo dije, vale. Te voy a dar dos consejos. Uno, escribe solo sobre lo que te gusta, porque ya la cosa está bastante chunga para buscarte en este futuro. O sea, ¿no? Y dos, si puedes decir rama del árbol o incluso gajo en vez de protuberancia vegetal, di rama del árbol o gajo, dice, no, espérate, tres. Solo puedes decir protuberancia vegetal sobre un artista que no te gusta pero te lo está pagando muy bien. Para que no se entere. Yo soy hijo de una editora, entonces yo no tengo tantos problemas con los textos, o sea, me han dado muchas cosas de chiquitito con los textos, entonces no tengo problema con que me digan esto no me gusta o esto me gusta, pero bueno. Cuando quieras hacemos un descanso, Nerea. Sí, ahora termino esto y lo hacemos y así ya empezamos con vuestros proyectos. Es que me estoy enviando las viñetas que os he dicho para enseñaroslas luego. Vale, bueno, entonces, atractivo, algo que enganche, algo original, ¿no? Como que lenguaje específico sin que resulte cargante. Bueno, básicamente lo que acaba de decir Omar. Fluidez, coherencia, ir conectando ideas. Complejidad, que se deje ver la investigación. Utilización de las citas adecuadas y pertinentes. Que haya diversos niveles de profundidad. Adaptabilidad sobre la pedantería y el cripticismo, que lo pueda leer público no especializado. Bueno, y al mismo tiempo también estamos trabajando en el catálogo, ¿no? Si hay catálogo. En el catálogo, simplemente, si puedes trabajar con un diseñador o diseñadora que conoces, mejor que mejor, porque al final estás bastante tiempo trabajando con la diseñadora y yo he tenido alguna experiencia con algún diseñador que me han puesto de la institución y... luego tienes que estar... bueno, yo cuando es una colectiva, pienso una imagen, es muy importante que la diseñadora cree una imagen de la exposición, porque es como de alguna manera una marca. Pedir material a los artistas, imágenes de calidad, ficha técnica. Hay que decidir si quieres el catálogo antes o después de la inauguración. Yo siempre, para mí, me gusta más que esté antes, para que esté para la inauguración, pero hay gente que prefiere hacer las fotos de la exposición y que sean incluidas en el catálogo. Eso ya para gustos. Por ejemplo, en la de Romina Rivero vuelvo a Lanzarote a presentar el catálogo, porque el catálogo ha sido con las fotos de la exposición. Plantearse si quieres hacer un catálogo al uso o un libro. Yo de momento solo he hecho catálogos, también me lo tengo que mirar, porque ya no está de moda el catálogo normal al uso, ahora la gente hace otras cosas. Pero es que a mí me parece muy útil el catálogo, la verdad, no sé, habría que pensar como una cosa a medias entre catálogo y algo totalmente diferente. Presupuesto para el catálogo, según el presupuesto que tengas para institución, y luego, una vez que ya está, hacer un envío a personas y museos de interés. Presupuesto se divide en partidas presupuestarias y tenemos que tener en cuenta pues, toda la logística, ¿no? El transporte, en el transporte se incluye el embalaje y desembalaje de la obra, si hay alguna especificidad, si hay que hacer cajas, y lo mejor es lo que os decía de elaborar una tabla. El seguro puede ser normal o clavo a clavo y se puede poner el valor de la obra o el valor de o sea, lo que cuesta la producción. Normalmente yo pongo la producción, lo que vale la producción de la obra, porque claro, yo normalmente sí, pero depende, tienes que preguntar a... Claro, sobre todo, pues por ejemplo, pensar en unas fotografías. Imaginas, es una fotografía de Cristina Lucas, pero...
No, no son tan caros. Luego no hay tanta diferencia. La verdad es que no son tan caros, pero sí cambia, ¿eh? Sí cambia. Entonces, esto es también como hablarlo con la institución, lo que suelen hacer. Eso, el montaje, pero bueno, esto de material, en realidad tú le das la tabla a la empresa de montaje y ellos te hacen la propuesta, ¿no? Lo normal es pedirla a varias empresas, por lo menos, no sé, por lo menos a 2 o a 3. Cuando es institucional siempre piden 3 presupuestos. Y el que lo hace mejor calidad-precio, sí. Lo aprovechas ese material. De decir, vale, como que el presupuesto no es una cosa que está cerrada desde el principio, sino, mira, yo necesito esto, hay un trabajo con la institución, entiendo, necesito esto, ¿qué tienes de aquí o qué material tienes para que podamos aprovechar? ¿Eso Claro. influye a la hora del diseño final de la exposición? Sí. 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 Presupuesto, ¿no? Sí. Sí, claro, es diferente también si estás presentando una convocatoria, no sabes todo, o sea, rara vez te dicen eso. A veces sí, a veces en la convocatoria te dice la institución, ten en cuenta que tenemos 2 proyectores, no sé qué, pero no suele ser lo normal. Si ya tienes el proyecto y estás trabajando con la institución, sí. O sea, normalmente te dicen el material que tienen, sobre todo el material de vídeo, porque es lo más costoso y si hay que alquilarlo además es una pasta, tanto que hay veces que es mejor comprar que alquilar. Pero entonces, claro, lo tienes en cuenta. O sea, yo, por ejemplo, para esta última me he adaptado mucho. Yo al principio había 4 piezas de vídeo y yo planteaba todas con proyector, pero tenían 2 proyectores y 2 pantallas de televisión. Pues preguntas. O sea, yo ahí lo que hice es primero preguntar a las artistas para saber en cuáles era indispensable que fuera proyector y entonces a esas les di el proyector y tuve suerte que con las otras 2 no era indispensable, porque si no, si hubiera sido indispensable hubieran tenido que alquilar. Pero si no, pues te adaptas un poco y ahorras, ¿no? O sea que... Luego aquí también en la isla es más o menos fácil entre instituciones, sí, esto que decías del material se prestan, o sea, es relativamente sencillo. Hay instituciones que tienen mucho material y lo prestan. Y también. No tienen material, entonces bueno, también un poco buscar la Sí, forma de eso sí. compensando, porque entre instituciones hay muchos préstamos. Sí, totalmente. Yo no, la verdad que no me ha ocurrido mucho, pero sí que eso está muy bien. No, sí, sobre todo hay que ver hasta qué punto, o sea, compensa modificar como lo que explicaste muy bien, ¿sabes? Es decir, bueno, ¿me compensa o es Claro. un punto imprescindible, ¿no? Claro. Es como una negociación al final. Sí, es una negociación. El presupuesto y lo que hay disponible. Pero bueno, si se puede utilizar el material que ya hay, pues... ¿Qué más? La gráfica de sala, textos, cartelas, señalética, ¿no? Imprenta, el catálogo, claro, por un lado el catálogo, lo que es hacer el catálogo, lo que se le paga a la diseñadora. Bueno, ahora ya no se hacen invitaciones en papel. Bueno, yo nunca he hecho invitación en papel. Hojas de sala. Luego los honorarios tienen que estar incluidos de artistas, comisaria, diseñadora, si quieres hacer fotografías de la exposición, y las actividades paralelas también tienen que estar presupuestadas si decides hacer. Luego el montaje, claro, depende mucho del espacio. Tienes que evaluar el espacio, ¿no? Ver qué posibilidades tiene y dependiendo de si es un espacio privado o museo, eso lo pudimos ver ayer también, ¿no? Los diferentes montajes. Aunque, por ejemplo, Saro León tenía un montaje bastante de museo, en el sentido de que era como muy
Bueno, y Manuel, bueno, que semejante galería, madre mía. Era también... Pero bueno, hay de todo. Hay galerías que son muy gabinete de curiosidades. O sea, cada vez menos, pero las hay. Vale, entonces analizar el espacio, distribución espacial, esto siempre, bueno, diferentes estrategias. Yo personalmente muchas veces trabajo con SketchUp, pero luego puede cambiar totalmente cuando llego allí y veo el espacio real. El recorrido expositivo, yo esto es algo que pienso muchísimo, muchísimo, siempre. Y normalmente, muchas veces coincide con el planteamiento del texto, con cómo voy haciendo el recorrido en el texto, como que ya lo tengo en mi mente así y tiene un sentido, ¿no? O sea, me apetece, quiero que el espectador vea determinadas obras primero, que seguir un recorrido conceptual, ¿no? Para que, lo que os decía ayer, ¿no? Con ese desembocar en aquel vídeo que era como el colofón, sí, y también por... bueno, dar diferentes mensajes, ¿no? Recorrido expositivo, atender a especificidades, en el espacio ocurren conexiones inesperadas, bueno, sí, luego cosas que ocurren en el espacio que no contabas con ellas y te tienes que adaptar, y el material, bueno, los vídeos dan muchos problemas, eso ya os lo adelanto. ¿El qué? Y los proyectores, sí. Luego difundir, promover, hacer llegar. Una vez que tengamos montada en marcha la exposición, es importante no dejarla de lado, cuidarla, moverla, estar ahí, visitas guiadas, públicas y privadas, bueno, las actividades que hemos dicho, movimiento en prensa, si puedes que hagan entrevistas a las artistas, y la itinerancia, que es lo que hablaba, lo que os contaba ayer, ¿no? Sé que esto es ideal porque ya tienes la exposición montada y simplemente tienes que ir como adaptándola. Sí que es verdad que puedes flexibilizarla al contexto donde va a ir, eso es genial, porque si puedes añadir artistas en cada contexto que estén aportando más al tema, es como que la exposición crece y además hay una visibilidad de las artistas de cada ciudad, ¿no? Y ahora sí, lo dejamos aquí, ¿os parece? Dejamos aquí descanso, son las 7, ¿no? Las 7 ahora, a las 7:05, ¿qué 15 minutos? 15 minutos y empezamos con vuestras presentaciones. Ahora me toca a mí.